Ok, hoy es 3 de agosto del 2021. Esta es la lección número 3, semana 2 del curso de Comunicaciones Eléctricas 1, segundo semestre de 2021, donde estamos viendo el tema inicial, que es el de generalidades de sistemas de comunicación. Voy a pasar por encima, casi que es una lectura de titulares de lo que fue la última clase, porque fue una clase asíncrona y pues no sé, si hay dudas, por favor, ténganlas ahí a mano cuando llegue como por la diapositiva y lo vamos viendo. Acá hablaba de las estructuras de sistemas de comunicación, ¿verdad? Que son estructuras que tienen más o menos detalle. Al final de cuentas, pues aquí me decidí por una que tiene menos detalle, hablando de algunos de las funciones que hay que a veces aparecen como bloquecitos, ¿verdad? Entonces, aquí apuntar que usualmente todo lo que se hace en el lado del transmisor hay que hacer la función complementaria, casi que inversa, en el lado del receptor. Entonces, si modulamos, demodulamos, si codificamos, decodificamos, ¿verdad? Si agregamos un código de corrección de errores, aquí hay que eliminar el código de corrección de errores y verificar. Si aquí le ponemos un ADC, usualmente del otro lado hay que usar un DAC, ¿verdad? Para volver a las señales originales, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan claro a nivel de estructura. Luego hablábamos del modelo ISO, ¿verdad? Hecho por la institución OSI, como el ISO hizo el OSI, que es un modelo de 7 capas que explica básicamente lo que son redes IP. Entonces, habla de lo que son redes IP, que es un aspecto pues importante hoy, ¿verdad? Entonces hay 7 capas. Tal vez de acá no es del curso propiamente que se aprendan las 7 capas, aunque no está de más que lo tengan a mano. Muchos de ustedes lo ve uno en proyectos de grabación, a veces tienen que enfrentarse a desarrollar problemas que incluyen la comunicación a nivel de capas de red, y tienen que tener claro este esquema, porque a veces tienen que trabajar en uno u otro punto. Este curso se centra, digamos, en lo que son capas 1 y 2, básicamente. Principalmente capa 1. A veces algunos detalles ahí que pueden ser de capa 2, pero principalmente capa 1. Eso es en lo que estamos nosotros, es lo que nos corresponde principalmente. Ya las otras partes son abstracciones de capas superiores. A veces tienen que ver más con computación o algunos de estos aspectos. Pero entonces, como les digo, no es que se aprendan las 7 capas y sus funciones, no está mal que lo hagan. Como les digo, muchos les toca a veces trabajar ahí, entonces por lo menos leer un poquito, pues, no está de mal, no está de más. Nosotros vamos a concentrar ahí. Entonces ahí es un dato de referencia. Luego hablábamos, pues, les comentaba de los sistemas analógicos, los sistemas digitales, ¿verdad? Que es como siempre, la coexistencia de ambos es relevante. Entonces, hablando de las diferencias entre transmitir analógico y transmitir digital, que al final de cuentas, pues lo digital tiene muchas bondades, pero no podemos, no podemos despreciar lo analógico porque es la esencia al final de cuentas de las comunicaciones. Entonces, una serie de ventajas que tienen los sistemas digitales, que es al final lo que hace que hoy en día todo esté digitalizado. Entonces, esa parte por ahí es relevante, ¿verdad? Entonces, tiene muchas ventajas que básicamente lo que hacen, podríamos resumirlo, es uniformizar las comunicaciones. Son sistemas con mayor inmunidad al ruido, y que me dan más posibilidades, un montón de posibilidades, a expensas de requerir más ancho de banda. La sincronización es un dolor de cabeza todavía que tienen todos los sistemas digitales, pero no obstante ahí, lo digital presenta muchas ventajas sobre lo analógico. Ojo, la transmisión, ¿verdad? Transmisión digital
tiene muchas ventajas. Y aunque tratamos con ellos, recuerden, siempre hay que volver a la señal analógica, porque somos seres analógicos al final de cuentas. Entonces, bueno, por ahí el conceptillo, esto hay que volver después. Esto es nada más como un recordatorio ahí que vamos a trabajar esto y que va a ser muy relevante. La conversión de una señal análoga con una representación digital es algo que vamos a tener que trabajar ampliamente. Luego, los procesos de modulación y demodulación son importantísimos. Entonces aquí sí es clave que tengan claro el concepto de modulación y el concepto de demodulación, que al final de cuentas, si yo entiendo la modulación, pues la demodulación es fácil porque es como tirarse para atrás, ¿verdad? Entonces, este concepto es muy, muy relevante. Entonces, eso sí, ténganlo bastante claro. Y bueno, las ventajas de modular, que tiene que ver, pues, que nos permite, digamos, adaptar los sistemas adecuadamente a los medios de transmisión. Luego, la modulación de onda continua, esto es un concepto importante, el Continuous Wave Modulation, usamos las siglas en inglés porque es lo que más ampliamente uno va a ver en la literatura. Entonces, tener claro, ¿verdad?, que la modulación de onda continua está basada básicamente en una onda senoidal y en eso se hacen prácticamente que todas las modulaciones. Entonces, entender bien esta función y demás va a ser importante. Yo esperaría que no sea problema porque es algo con lo que se viene trabajando desde CA, ¿verdad?, de manera amplia. Luego, a nivel de sistemas de multiplexación, pues entender muy bien el sistema TDM, ¿verdad? El Time Division Multiplexing. Es algo que no se ha dejado de utilizar, aunque ya no es la técnica favorita, digamos, que en algún momento sí fue. Hoy en día ya no es la técnica por excelencia, pero no deja de ser una técnica que se siga utilizando y que tiene su importancia. Luego tenemos FDM. FDM, pues, tal vez es la que más se está utilizando hoy en día. Multiplexar en frecuencia, señales en frecuencia, esto es algo que se está utilizando muchísimo. Entonces, entender cómo es esto y cómo la modulación me ayuda a llegar acá. Entonces, eso es relevante. Luego una que aparece por ahí, más que todo es por el término. A veces hay términos que no son tan populares, porque de hecho no lo son, pero si le aparecen a uno, pues es importante saber a qué hacen referencia. En este caso, el SDM, Space Division Multiplexing, es tirar líneas paralelo, básicamente. Entonces, para que esté el término, ¿verdad? Y que no los tome desapercibido por si lo llegan a ver por ahí. Entonces, simplemente es eso, que lo tengan presente. A veces ocurre, y es que siempre, a veces hay, digamos, esta definición no es así tan relevante, pero siempre recuerdo de algún egresado de la carrera que alguna vez contaba que en una entrevista de trabajo le hicieron una pregunta sobre un término y él tuvo que decir que no sabía. Entonces, quien lo entrevistaba le dijo, ¿cómo que no sabe? Y se pone a explicarle lo que era, y era una cuestión de nombres nada más, ¿verdad? De que uno lo conocía con un nombre y otro con otro nombre. Entonces hay que abordar muchas veces los distintos nombres con que se conocen las cosas. Y bueno, se cerró la clase anterior con lo que son unidades logarítmicas. Importantísimo, me devuelvo un segundo acá, entender la función logarítmica, ¿verdad? Entender esta gráfica es fundamental para tenerlo claro, ¿verdad? Tener aquí, ¿verdad? Y saber que este y es igual al logaritmo de x, ¿verdad? Entonces, entender la relación ahí con respecto a los valores de x, hay un punto muy claro que divide, ¿verdad? Valores menores de 1, valores mayores que 1, el logaritmo de 1 también, que es 0. Eso es súper relevante. Y a partir de ahí, pues ver el uso, porque se utiliza mucho. Recordar que usamos decibeles, que son unidades comparativas. Eso es súper importante de las señales.
y entenderlo, su relación de la unidad comparativa lineal, que es un cociente, ¿verdad? Y cómo se traslada eso a una unidad de decibeles. Entonces es importantísimo que entiendan esa relación que existe entre ellos. Entonces, entender esto, ¿verdad? Que 0 decibeles no es negativo, ¿verdad? No implica no potencia, y que un decibel negativo no implica potencia negativa, porque eso no está, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos que se espera que ustedes los tengan absolutamente claros. Y son de las cosas que, por ejemplo, cuando uno planea un ejercicio, son de las cosas que uno espera que ni siquiera tengan que entrar a razonar, sino que ya lo sepan, ¿verdad? Hay una diferencia entre eso. Entrar a razonar es que, por ejemplo, yo entiendo la formulita y cuando me sale algo es así como, ay, ¿cómo era? Y lo puedo despejar de la fórmula, ¿verdad? Y puedo despejar de la fórmula y decir, esto significa tal cosa, sí. Pero eso te toma tal vez unos 5 minutos, ¿verdad? Hacer algo así. Esas son de las cosas que se espera, que ustedes lo vean y ya lo sepan sin tener que recurrir a la fórmula ni nada, ¿verdad? Y a veces eso es lo que hace diferencia en los ejercicios, cuando uno toma en cuenta algunas cosas en tiempo. Ustedes dicen, es que ese ejercicio es lerdísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ustedes tienen claro la fórmula, pero no le entraron a madurar adecuadamente el significado de algunos de sus conceptos. Y entonces, claro, en un examen les toma más tiempo, lo saben hacer bien, pero porque no maduraron y no llegaron a entender adecuadamente o con profundidad los conceptos. Estas son de las cosas que uno siempre espera que ustedes se sepan, ¿verdad? Como dicen, así, ¿verdad? Entonces, ténganlo muy, muy, muy claro. Son de las preguntas que a veces aparecen ahí, a veces hay de marque con X, ¿verdad? Y hay que comparar varias cosas y uno espera que ustedes, sin recurrir a los números, ya puedan obtener alguna información. Entonces, por favor, ténganlo claro. De igual manera aquí, las referencias fijas, los dBms, dBwatts y dBmicros, tienen que tenerlo súper, súper claro. El significado de esos numeritos, ¿verdad? Y que si ven dos numeritos ahí pueden establecer alguna comparación. Entonces, estos son cosas de las cuales se espera que ustedes lo sepan. Y aquí venía pues un ejemplo, ¿verdad? De otra cosa que también se espera que ustedes lo sepan con absoluta propiedad, ¿verdad? El cómo se trabaja, perdón, cómo se trabaja, cómo se combina, ¿verdad? Cuando me aparecen dBMs con algo que amplifica, ¿verdad? Algo que atenúa, amplifica, ¿verdad? Y cuáles son las unidades de salida. El ejemplo yo lo desarrollé ahí está desarrollado con calma en realidad en la presentación y lo fui explicando. Entonces eso es algo que también se espera que ustedes lo tengan súper claro. Eso no implica que no puedan preguntar, ¿verdad? A veces al estudiante le da pena cuando uno dice, es que tienen que tenerlo clarísimo y después les da pena preguntarlo y sienten que no los va a regañar. No, no, pregunten, para eso es la consulta, ¿verdad? Lo que eh, es fatal, ¿verdad? Es que en la evaluación salgan mal. Entonces, todo eso pueden aclarar y pueden preguntar las veces que quieran, no hay problema. De eso se trata, que aclaren los conceptos y que los lleguen a aprender, ¿verdad? Entonces, estos son de las cosas que se espera que ustedes, a ojo cerrado casi, ¿verdad? Un decir, puedan hacer un cálculo de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí venía todo el cálculo, se hace un cálculo con unidades lineales y unidades logarítmicas, pues para que ustedes vayan comparando las dos cosas y al final, pues se den cuenta, y esa es la idea de hacer una demostración de cómo las unidades logarítmicas facilitan la vida. ¿Por qué facilitan la vida? Hacen la vida más fácil, pues porque cuando yo tengo todo expresado en unidades logarítmicas, se resume en sumas y restas, ¿verdad? Mientras que en unidades lineales se complica porque son multiplicaciones y divisiones. Y es más fácil sumar y restar. Entonces también son de las cosas que se pretende que ustedes sepan hacer sin tener que entrar en razonamientos filosóficos existenciales, ¿verdad? De que, ay, yo sumo, yo resto, ¿cómo era esto? Que si las unidades son esto, ¿cómo me va a dar la salida? ¿Verdad? Ese tipo de cosas son de las que se espera que ustedes lo sepan hacer de manera prácticamente directa porque es sencillo, es sencillo. Lo que pasa es que a veces cuando las cosas son tan sencillas uno sabe que
La gente no se toma el tiempo para profundizarlo, sino que dice, es muy fácil, ¿verdad? Y bueno, aquí una última parte que era de ver que los decibeles no sirven para sumas de potencias, ¿verdad? Para sumas de potencias, unidades lineales, ¿verdad? Sumas de potencias lineales, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo cosas así, es diferente. Entonces, esto sí tienen que aclararlo mucho respecto a lo anterior, ¿verdad? Entonces, por faltar en esas cosas. Y hasta aquí llegamos en la clase pasada. No sé, alguna pregunta, nadie levantó la mano cuando fui avanzando, ni dijo nada. Supongo que tal vez, claro, supongo que sí. Entonces, bueno, paso recto a lo que sí, conceptos, algunos conceptos, cosas que vamos a estar utilizando recurrentemente, representación espectral. Los espectros es algo que vamos a estar utilizando muchísimo, ¿verdad? A veces la gente piensa en un espectro, ¿verdad? Y está pensando ahí en un fantasma y no, ¿verdad? Este, ¿De qué son los espectros? Bueno, el espectro de una señal es su representación en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que usualmente llamamos espectro, ¿verdad? Este, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Prácticamente que cualquier representación en términos de frecuencia de una magnitud, ¿verdad? Eso es un espectro. Usualmente lo más común es usar potencias. Eso es como lo más común, usar potencias, pero a veces tenemos espectros de voltaje, ¿verdad? Porque yo puedo tomar una señal de voltaje, le aplico transformada de Fourier, ¿verdad? Y entonces tengo una señal de voltaje. Entonces tengo una representación de voltaje respecto a frecuencia. Sin embargo, lo más usual es cuando se habla de espectros, es de potencia contra frecuencia. De hecho, un analizador de espectros o un spectrum analyzer, ¿verdad? Al final de cuentas lo que me representa es frecuencia y potencia. Usualmente potencia en unidades logarítmicas, ¿verdad? A veces en dBm, eso lo puedo cambiar, dependiendo de la medición. dBm es como lo más popular, y entonces uno ve una representación acá, un aparato, ¿verdad? Que lo que me está diciendo es en cuáles frecuencias tengo la mayor parte de energía. Porque potencia significa energía, ¿verdad? Si yo esta cosa lo, lo mido en el tiempo, ¿verdad? Recuerden que energía es igual bueno, esa es la integral, ¿verdad? De la potencia en el tiempo, que en una parte lineal, ¿verdad? O sea, donde cuando la potencia es constante, pues es potencia por tiempo. Entonces, esto que está acá es lo que llamamos un espectro, pero también puede ser respecto a voltaje. Entonces, ese concepto, yo sé que eso es de señales y sistemas, pero a veces hay que insistir en eso, ¿verdad? Entonces, recordarles, hay un dominio de frecuencia que es relevante. Para obtenerlo, ¿verdad? Utilizamos en señales periódicas, serie de Fourier, y para señales no periódicas, transformada de Fourier, ¿verdad? Aquí está don Jean-Baptiste Fourier, este, que hizo el desarrollo teórico de esta parte. Entonces, tenerlo muy claro, ¿verdad? Y tenerlo muy claro, a veces he notado que hay gente que, digamos, o hay estudiantes que no ve, que tienen muy claro el procedimiento matemático, ¿verdad? Y ustedes les dicen, en serio, Fourier, sí, yo me acuerdo que es eso, ¿verdad? Y agarran la fórmula aquí y allá. Transformada de Fourier, sí, es una transformada aquí y allá, ¿verdad? Se centran en la parte matemática, que eso está muy bien, pero se olvida el trasfondo, ¿cómo se llama? El trasfondo del significado, el trasfondo físico de qué es lo que está significando las cosas, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Y tomar en cuenta que las series de Fourier es para señales periódicas, ¿verdad? Entonces, cuando son señales periódicas, utilizamos una serie. Y cuando son no periódicas, utilizamos una transformada. Entonces, ahí hay un concepto que es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, cuando es una señal periódica, uno puede irse al teorema, ¿verdad? De series de Fourier y ver cómo
una señal cualquiera se puede representar como la suma infinita de términos seno coseno, ¿verdad? En términos armónicos de la señal. Entonces ahí tenemos los senos y los cosenos y las diferentes frecuencias me hablan, ¿verdad? Con los coeficientes, el valor de los coeficientes, me hablan de la distribución de energía en las diferentes frecuencias, ¿ok? Entonces eso es lo que llamamos una serie de Fourier. Entonces cuando un coeficiente es alto, me está hablando de que en el respectivo armónico, que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, pues me habla de la importancia relativa de esos, en esa frecuencia, ¿verdad? Algo importantísimo, tanto para series como para transformada, ¿verdad? Vean que esto aplica, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Eso quiere decir que los coeficientes son desde frecuencias negativas hasta frecuencias positivas. Eso siempre es un punto donde uno tiene que reflexionar, ¿verdad? Positivas y negativas. Primero, la frecuencia negativa físicamente no existe y no tiene ningún significado, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿cómo es una frecuencia negativa? Eso no tiene absolutamente ningún sentido práctico en el mundo físico, ¿verdad? Porque y si yo me pongo a pensar en lo que es una frecuencia es el número de oscilaciones por segundo de una onda, ¿verdad? O sea, yo mido aquí, mido en un segundo y pues obtengo el número de ciclos, ¿verdad? Yo digo, ah, sí, eso es la frecuencia. Y entonces frecuencias negativas, ¿qué es, verdad? Y no tiene sentido. Yo cuando llego a una frecuencia de cero, quiere decir que no hay ningún tipo de oscilación por segundo. Y negativo es que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, primero que nada, recordar eso. En el mundo físico, una frecuencia negativa no tiene ningún sentido. Sin embargo, la matemática, pues sí me habla de, este, de frecuencias negativas, ¿verdad? La matemática no se da cuenta de algunas cosas del mundo físico. Y es más fácil trabajar la matemática con frecuencias negativas. Es más sencillo eso. Entonces, lo que hay que entender acá, que es importante, ¿verdad? Ustedes en señales y sistemas tuvieron que haber trabajado con todo esto, ¿verdad? Y frecuencias negativas y demás. Entonces, lo que hay que entender es que hay un mundo matemático donde sí utilizamos frecuencias negativas, pero no quiere decir que existan esas frecuencias negativas. Entonces hay que cerrar ese asunto, ¿verdad? De esos, como ese gap que existe de uno a otro, ¿verdad? Y ya voy a eso. Vean que la transformada de Fourier también, la transformada de Fourier, que es esta por definición, también va desde menos hasta infinito, ¿verdad? Bueno, esta es como una representación en el tiempo, pero aquí, desde menos infinito hasta más infinito de las frecuencias. Eso lo puse ilustrativo, en realidad, esas fórmulas no son prácticamente que relevantes, este, que no es que nos vamos a poner a hacer transformadas desde el origen. Eh, entonces, eso lo puse ahí nada más indicativo, pero nuevamente nos enfrentamos a frecuencias negativas. ¿De dónde viene eso? Bueno, hay una cosa que se llama la representación unilateral y bilateral de espectros, ¿verdad? Y tiene que ver con esta parte, ¿verdad? La frecuencia solo tiene significado en valores positivos, ¿verdad? Sin embargo, las matemáticas tienen representaciones positivas y negativas, ¿verdad? Entonces, la frecuencia también. Entonces, uno se encuentra, podemos hacer una representación que se llama unilateral, que tiene una correspondencia directa con el mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Que es aquí, ¿verdad? O sea, una frecuencia cero y solo hacer representaciones positivas, nada más de una señal, ¿verdad? Aquí de una amplitud, aquí de una fase. Entonces, cuando yo estoy trabajando, la imagen tal vez no es la mejor, tengo que
cambiarla, generar ahí alguna imagen que se vea, que se vea mejor eso. Una notica para mejorar esas gráficas. Pero bueno, lo que quiere decir es que aquí tenemos representaciones en frecuencias positivas. Eso es lo que llamamos unilateral, solo de un lado. Y eso va muy bien, digamos, con la representación real del mundo, ¿verdad? Sin embargo, como la matemática tiene frecuencias negativas, solemos hacer representaciones bilaterales. Bilaterales, ¿qué quiere decir? Que tiene frecuencias positivas y negativas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más frecuencia, ¿verdad? Y aquí tenemos menos frecuencia. Ahora, como la pregunta aquí grande es cómo uno de estas dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de unión? ¿Cómo representa estos dos aspectos? Cuando yo hago una representación bilateral, resulta que estoy generando una función par, usualmente es una función par, especialmente para amplitud, que es la más relevante, hago una función par de la representación unilateral y distribuyo la energía que yo tenía en frecuencias positivas, la distribuyo de manera uniforme y simétrica en frecuencias positivas y negativas. Eso quiere decir que si yo tenía una representación aquí, esta es frecuencia, esto es amplitud. Amplitud es lo que más nos suele interesar. Pues, por ejemplo, yo tenía una representación en frecuencia que era como así, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esto es lo que está en el mundo real y aquí tengo, pues, es un valor relevante. Eh, también, digamos, algunos valores, ¿verdad? Entonces le llamo a este un punto B1, B2, B3, B4, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es la representación del mundo real. Yo digo, bueno, en la representación bilateral, esa cosa tiene representación. Aquí está el cero, bueno, aquí está el cero, está menos, ¿verdad? Y entonces hago una función par. Eso significa que voy a tener la misma formita, ¿verdad? Las montañitas ahí más o menos. Y en frecuencias negativas voy a tener esta parte con valores, aquí sería B1 también, ¿verdad? B2. Lo que quiero decir es que es una función absolutamente simétrica. Entonces aquí serían menos B1, menos B2. No le hagan caso mucho al dibujo, ¿verdad? Lo bonito del dibujo, porque el dibujo, como lo hago yo, por definición es feo. ¿Y cuál es la diferencia básica? La diferencia es que si esto tenía una amplitud máxima aquí, ¿verdad? Aquí yo lo puedo llamar A. Ahora bueno, este valor se supone que coincide ahí, tiene un valor de A medios. Y eso siempre va a ser así, digamos. Entonces, una representación bilateral, en realidad lo que implica es distribuir el espectro unilateral en frecuencias positivas y negativas, de manera simétrica en toda la expresión. Esto aplica en general para los espectros, usualmente para potencia. Entonces, casi siempre, como potencia tiene que ver con energía, ¿verdad? Casi siempre lo que se dice es que cuando yo hago una representación bilateral, estoy distribuyendo la energía de la señal en frecuencias positivas y negativas de igual manera. Entonces, en potencia se distribuye. Entonces, la relación es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, yo puedo pasar de una representación unilateral a una representación bilateral haciendo una distribución simétrica, ¿verdad? De la energía hacia el otro lado, con una distribución en frecuencias idénticas, ¿verdad? Nada más que con valores negativos, y bajando las amplitudes a la mitad. Eso es la representación. Como la matemática, de manera natural, por así decirlo, me da o me da frecuencia negativa, usualmente vamos a trabajar con representaciones bilaterales. Eso va a ser lo más usual.
De hecho, si ustedes toman una tabla de transformadas de Fourier, viene con frecuencias negativas, ¿verdad? Está expresada de esta manera. Entonces, usualmente usamos representaciones bilaterales y es como lo que vamos a estar utilizando por defecto. A veces, pues, tenemos que recurrir a los valores unilaterales por algún motivo, ¿verdad? Ya cuando queremos decir, bueno, ¿y cuánta energía hay en una frecuencia determinada? Bueno, y resulta que si aquí, por ejemplo, digamos que en este punto que es un poquito más bajo, ¿verdad? Tenemos una potencia, decimos, aquí hay C, ¿verdad? En esta frecuencia, por decir algo. Resulta que en la vida real, ¿cuánta frecuencia va a haber aquí? No hay C. O sea, en la vida real, ahí vamos a tener 2C, ¿verdad? Porque si aquí hay C, que es bilateral, en la vida real, digamos, una medición de un aparato o algo así, aquí yo no voy a tener C, voy a tener 2C, va a tener el doble. Uh -huh. Entonces, esas son cosas que también se espera que ustedes lo tengan muy claro, que puedan pasar de una representación unilateral o bilateral fácilmente. Esos dos por ahí, a veces en los ejercicios son tramposos, ¿verdad? Porque uno se la vive haciendo cálculos y a veces es así como que no ve una respuesta y dice, y me falta un 2, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces lo olvidó uno considerar eso. Entonces, eso es importante, que lo tengan bien claro. Entonces, la energía de la señal es la misma independientemente de la representación, ¿verdad? No cambia, no cambia. Si estoy representando de una u otra manera, la energía es la misma. Uh -huh. Las líneas unilaterales tienen el doble de magnitud de las bilaterales, ¿verdad? En este ejemplo, porque puse líneas, podría ser un espectro continuo, ¿verdad? Como les decía. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una señal como esta GDT en el dominio del tiempo, puedo obtener sus representaciones en secuencia. Entonces, puedo tener sus espectros, ¿verdad? Un espectro de amplitud, ¿verdad? Entonces, vean que esta es representación unilateral. Va desde 0 hasta valores mayores, ¿verdad? Esta es bilateral, ¿verdad? Y entonces esta era 2t sobre tau, ¿verdad? Su magnitud. Y esta entonces, como es bilateral, va a ser t sobre tau, ¿verdad? Entre 2. Eso para una señal cuadrada, que es como un valor clásico, ¿verdad? Esta es una representación de la señal como tal. Cuando lo llevo a potencia, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Y con la fase suele pasar lo mismo. La fase sí tiene una característica ahí de que es una función impar, pero la fase no es tan utilizada, pero bueno, con la fase pasa eso. Entonces, esto sí es algo, digamos, importante que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Ahora, es común a nivel de ejercicios, nosotros casi siempre vamos a trabajar con valores bilaterales, ¿verdad? Es lo más común. Pero estar dibujando bilateral es medio cansado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que dibujar de un lado lo positivo y del otro lado lo negativo y es exactamente lo mismo. Y a veces las gráficas son un poco extensas, a veces hay que graficar funciones delta, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, en algunas gráficas hay que tirar ahí 6 líneas, por ejemplo, entonces les pide en un examen, grafique el espectro, ¿verdad? Resulta que pedir el espectro bilateral te lleva tiempo, ¿verdad? Porque si tienes 6, aquí de un lado, 6 líneas espectrales, y del otro lado también tienes 6, tienes que dibujar 12 y más y de cierta escala, todo eso lleva tiempo. Entonces es muy común, bastante común, que se les pida, por ejemplo, qué sé yo, haga un esbozo, ¿verdad? Un esbozo de la parte positiva de la representación. Esto es muy común. Y son muy explícito porque a veces esto se los come bilateral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El esbozo, ¿verdad? Una gráfica ahí, más o menos, de la parte positiva de la representación bilateral, ¿qué quiere decir? Que voy a graficar la parte
o voy a calcular los valores de la parte bilateral, o sea, con los valores de la mitad de la potencia, pero solo voy a graficar esta parte. ¿Por qué? Por un asunto de tiempo. A veces incluso, digamos, en los enunciados se les da una gráfica de algo. Entonces esa gráfica que se les da, a veces es la representación, la parte positiva de una representación bilateral. Entonces en esos jueguillos de palabras, ustedes tienen que estar muy claros, ¿verdad? Saber que ustedes pueden, se les puede dar nada más la parte positiva, la representación bilateral, y a partir de ahí ustedes deben de construir el espectro unilateral, por ejemplo, ¿verdad? Pues nada más sería el mismo dibujo, las mismas frecuencias, pero póngale el doble la amplitud, ¿verdad? Entonces, cosillas así, normalmente se espera que ustedes las tengan bastante. ¿Ok? Entonces eso por ahí es relevante que lo tengan ahí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda a este punto? ¿Una pregunta? Las preguntas van a venir después. Ok, como siempre, hagamos una pausita ahí para hacer la clase menos pesada. Vamos a venir a hablar de otros aspectos ahorita, de, de siempre conceptos, ¿verdad? Y demás, vamos a seguir de cosas que se espera que las sepan manejar, ¿verdad? Es como puntualizar aquellas cosas relevantes. Entonces hagamos la pausita acostumbrada ahí alrededor de, les dije, unos 7 minutos, son 8:21 y nos venimos incorporando para seguir la segunda parte de clase. Aprovechen para ir a agarrar la taza de café, mantener concentración. Ya casi seguimos. Ok, ya saben, el momento en que hayan dudas, de manera directa, pueden activar el micrófono y, y consultar lo que tengan ahí. Entonces, les hablaba sobre la representación unilateral y bilateral. Esto es algo, como les decía, se espera que lo tengan bien claro y me gusta ser ahí un poco explícito en esto porque a veces los libros de texto nada más lo asumen, ¿verdad? Y lo ponen ahí y uno a veces no entiende que son esos dosis que no calzan de un lado al otro. Otra cosa que es muy común es el trabajo de la frecuencia en hertz o en radianes por segundo. Y esa es una parte que siempre se las trae, siempre se los trae, porque es un mundillo ahí, bueno, es una diferencia que se ve en lo siguiente. La matemática, bueno, por un lado, la correspondencia directa entre tiempo y frecuencia es entre segundos y hertz, ¿verdad? Si yo agarro el periodo y lo hago uno sobre la frecuencia, o agarro la frecuencia y hago esto, ¿verdad? Pues estos son hertz, que en realidad es uno sobre segundo. Entonces, digamos, si de manera directa, tiempo y frecuencia es entre segundos y hertz, totalmente directo. Sin embargo, cuando uno suele trabajar con, con la matemática, te aparecen los omega, ¿verdad? Omega es igual a 2pi por f. Eso ya es más de la matemática y no vamos a entrar a discutir muchos esos detalles. Sin embargo, ¿qué se encuentra uno? Se encuentra uno que uno puede graficar, hacer gráficas en frecuencia, o sea, en hertz, o uno puede hacer una gráfica en frecuencia angular, que sería radianes sobre segundo, ¿verdad? Recuerden que el hertz es 1 sobre segundo, entonces la diferencia entre estos es el 2pi, ¿verdad? El 2 no introduce ninguna unidad. El omega, digamos que sí, recuerden que el radian no es una unidad del SI. El radian simplemente es que cuando usamos la constante pi, a esto les podemos decir que son radianes para entender de lo que viene, pero recuerden que el pi es adimensional, ¿verdad? Porque es un cociente únicamente entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, ¿verdad? Entonces, el cociente de eso se llama pi. Siempre que pongamos pi por ahí, le decimos a eso radian.
Pero entonces resulta que yo puedo graficar una misma señal, ¿verdad? La puedo graficar basándome en hertz o en radianes sobre segundo. Y la diferencia es un asunto de 2pi, pero eso tiene pues, sus consecuencias, ¿verdad? Y es que debido a las características de las funciones trigonométricas, se suelen utilizar los radianes sobre segundo, ¿verdad? Con la variable omega. Entonces, omega es igual a 2pi. Y eso es algo que se utiliza y se utiliza mucho, ¿verdad? Resulta que entonces en las representaciones espectrales, los espectros que se trabajen con omega, ¿verdad? Si yo quiero pasarlo a hertz, ¿verdad? Porque puedo hacerlo en uno u otro. La magnitud hay que dividirla adicionalmente entre 2pi para que quede en hertz y viceversa, ¿verdad? Si estoy en hertz, tengo que multiplicar por 2pi para que se me pase al otro lado. Entonces uno se encuentra que, por ejemplo, si tenemos un f de t, que es un coseno de omega sub 0t, ¿verdad? Esta es la señal como tal. Esto yo puedo representarlo y ustedes pueden ver, la mayoría de tablas usualmente vienen en omega. Entonces, ustedes buscan una tabla de transformadas y te dicen, ¿cuál es la transformada de esto? Bueno, y la transformada es un f de omega que es igual a pi delta omega más menos omega sub 0, ¿verdad? Entonces uno tiene una representación. Entonces uno tiene que delta, ¿verdad? Multiplicado por un valor de pi, ¿verdad? En ambos lados, con cuando es omega menos omega sub 0, en la parte omega, ¿verdad? Omega más omega sub 0 me representa el menos omega sub 0 con magnitud de pi. O bien, yo puedo agarrar esa misma representación, hacerla en hertz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar este S de omega, ¿verdad? Es decir, el S de F sería el S de F es igual al S de omega entre 2pi. ¿Por qué? Por esta representación, ¿verdad? Entonces yo tengo que agarrar esta, dividirlo entre 2pi. Cuando yo divido entre 2pi, pues se me van los pi y me queda entre 2. Entonces la representación en frecuencia me va a quedar centrada para el f menos f sub 0. Me queda aquí el f sub 0. El delta de f más f sub 0 me da el menos f sub 0, ¿verdad? Y la magnitud ya no es pi, ahora es un medio. Esto es algo muy común. ¿Y por qué tenemos este problema? Alguien podría decir, sí, pero si la matemática trabaja en omega, trabaje todo en omega. Eh, usualmente era así. Sin embargo, a nivel práctico, lo que más utilizamos son hertz, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes sintonizan una estación de radio, ustedes que están sintonizando hertz, al final de cuentas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ustedes dicen, no, voy a sintonizar una emisora de radio, voy a sintonizar 107.5 megahertz, ¿verdad? No dicen 2pi, 107.5 radianes por segundo. A nivel práctico se usan los hertz. Trabajamos en la banda de 2.4 gigahertz, Wi-Fi, por ejemplo, ¿verdad? 2.4 gigahertz. Hay frecuencias libres por ahí, entonces trabajamos en 800 megahertz, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. De hecho, cuando ustedes ven equipos de comunicaciones eléctricas, vienen expresados en hertz. De hecho, los analizadores de espectros, por ejemplo, cuando uno está sintonizando, las unidades del analizador de espectro en hertz. Entonces uno trabaja en kilohertz, megahertz, gigahertz, ¿verdad? Todo en hertz. Pero matemáticamente, usualmente usamos más los radianes por segundo. Entonces hay que estar trabajando entre los dos mundos. Les recomiendo. Casi siempre, bueno, no sé si eso ha cambiado, pero usualmente en el curso de señales y sistemas, como es un curso matemático, las tablas de transformadas vienen en radianes por segundo. Entonces estas son las tablas. Hay tablas también, ustedes pueden ahí, son expertos en navegar
en internet, buscar tablas de transformadas en Hertz. Ujú. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero a veces es bueno tener la tablilla ahí a mano, ¿verdad? Entonces, pueden buscar tablas que ya vengan en términos de F y no en términos de omega. Y nuevamente, esta es una de esas cosas que se espera que ustedes eh, manejen adecuadamente. Manejen adecuadamente. Entonces, presten atención a esos detalles que, que a veces dan dolorcillos de cabeza. A veces dan dolorcillos de cabeza porque cuando se les pide pasar de una a otra, son cosas en las que a veces no están tan claros o se pierde tiempo y demás. Entonces, como les digo, tener una tabla de transformadas en Hertz puede ayudar. Eh, Tener preprocesado eso, porque a veces da algunos dolores de cabeza. De igual manera, muchas veces se les especifica. eh, Tenga una gráfica, ¿verdad? Y grafique en Hertz, ¿verdad? Entonces, uno ve que a veces esos son problemillas que complican un poco la resolución del problema. ¿Sí? Eh, Preguntas ahí, dudas. Ok, bueno, como siempre digo, en guerra avisada no mueren soldados, o no, más bien en guerra avisada mueren menos soldados, pero siempre uno que otro se va, pero están avisados ahí, con esa parte. Ay, pucha, a ver si le pasa esto a que se descuadre, no sé por qué. Bueno, eh, representación de señales banda base y pasabanda. Eso también es una generalidad que es muy utilizada pues más adelante. Vamos a ver cómo se esto, a subir un poquito más. Ya, el número de la diapositiva que es nuestra referencia. Ok, representación primero que nada. ¿Qué es una señal banda base? Señal banda base es la representación original de la espectro de frecuencias de una señal sin alteración, ¿verdad? La señal de información sin alteración de su contenido espectral de frecuencia. Eso quiere decir antes de modularse. Si recuerdan, el proceso de modulación generalmente implica montarse sobre una portadora. La portadora tiene otro contenido espectral, ¿verdad? Lo que es señal banda base es tomar la señal original y ver su representación en frecuencia. Eso es lo que llamamos un espectro de frecuencia. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica eso? Implica tomar una onda de sonido que tiene una representación natural, tomar un micrófono, tomar la señal eléctrica, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, cuando se pasa por un amplificador, nada más se hace más grande de amplitud. No hay modificación de contenido espectral, ¿verdad? Entonces, tenemos una señal amplificada y le damos un parlante, por ejemplo. Ahí nada se moduló, no pasó nada. Todo eso es una señal banda base. Le vamos a llamar banda base a eso. Generalmente es una representación que llamamos de baja frecuencia. En el caso del audio, prácticamente pegado a cero, casi, ¿verdad? Recuerden que en audio, por ahí más adelante se menciona, en audio hablamos de que las señales empiezan como en 500 Hz, ¿verdad? Tienen un máximo como de 1K y van cayendo, ¿verdad? Esa es la representación unilateral. Si queremos ver la bilateral, agarre lo mismo, ¿verdad? Al otro lado, pero eso es banda base. Podemos tener banda base unilateral y banda base bilateral, ¿verdad? Perfectamente podemos tener eso. Eso es la representación banda base. Es muy importante porque vamos a estar haciendo mucha referencia al término, ¿verdad? Banda base o pasabanda. Eh, Ahora, suele ser una señal de baja frecuencia, que es lo que les decía, ¿verdad? Solamente tenemos esa característica. Eh, y se suelen utilizar para estas representaciones, eso es algo común, representaciones gráficas genéricas para una banda base.
debido a la variabilidad de información. Aquí esto es un truquillo y a veces hemos notado en el nivel de evaluaciones que existen algunas confusiones, entonces vamos a hacerlo explícito. Por ejemplo, una señal de audio. Una señal de audio uno suele decir, sí, es que la señal de audio es más o menos para la voz humana, como así, ¿verdad? Tiene un máximo cerca de 1 kHz, ¿verdad? Y va cayendo aquí para la voz humana, cerca de a veces 8 kHz, se dice que ya no hay nada, ¿verdad? Pero esto es una representación súper genérica, eso es porque generalmente aquí está el máximo. Pero eso varía mucho que si el timbre de voz, por ejemplo, pero el timbre de voz es más agudo, ¿verdad? Las mujeres generalmente tienen una representación que está un poquito más corrida para acá, ¿verdad? Los hombres un poco más a la izquierda, pero cada quien tiene una firma diferente espectral en la voz. De igual manera con el audio, en general, ¿verdad? El audio es que es más amplio, la voz suele llegar ahí cerca de 8 sus componentes más significativas, pero el audio se extiende, ¿verdad? El audio se extiende hasta 20K, más o menos. Entonces, que si yo a nivel de audio, no sé, si uno está escuchando un concierto de violines, que es agudo, entonces el concierto de violines probablemente tenga poco contenido bajo y tenga un máximo en valores más altos, ¿verdad? No sé, probablemente tenga un mayor contenido cerca de, no sé, 9K, una cosa así. Este lo estoy bateando más, sí sé que va a estar corrido, que es diferente de una cosa de tambores, por ejemplo. Si yo tengo tambores, más bien son más bajos, ¿verdad? Porque son más graves. Entonces la representación varía un montón. Ahora, si son señales de sensores, si es la señal, qué sé yo, ahora que estuvieron de moda los temblores, de un sismógrafo, si son señales de datos de, no sé, audio, de repente algún espectro de video o alguna cosa, cada representación es diferente. Entonces, usualmente, para no complicar, cada gráfica es diferente, simplemente se usa el concepto de que banda base es de baja frecuencia, ¿verdad? Simplemente decimos eso, banda base es baja frecuencia, punto, ¿verdad? Entonces, a la hora de representar, casi siempre usamos representaciones bilaterales y simplemente usamos un espectro genérico y decimos, entonces voy a hacer una gráfica con, supongamos, un banda base así, con un ancho de banda de desde menos B hasta B y con un máximo de A. Esto, por ejemplo, tiene la característica de que al tener aquí en 0 Hz energía, ¿verdad? Tiene lo que se llama una componente CD, ¿verdad? Por ejemplo. A veces usamos una representación genérica y simplemente decimos, si no, vamos a usar, supongamos que vamos a modular o vamos a hacer una relación de una representación banda base, por ejemplo, así, sin componente CD, ¿verdad? Entonces hacemos así como un tipo triangulitos igual, ¿verdad? Desde B al menos B. Entonces, estos son representaciones de frecuencia, ¿verdad? Frecuencia, frecuencia. Este tiene la característica que la componente CD es igual a 0, ¿verdad? No hay componente ahí. Y son representaciones absolutamente genéricas. Entonces, es muy usual usar eso. Que las usamos simplemente para ilustrar que tenemos una señal de información cualquiera, la que uno quiera, ¿verdad? Entonces, eso es bien común que utilicemos algo de ese estilo. Para ver si se arregla. Pues, no sé qué le pasa a este programita que a veces le ocurre eso, que se me descuadran las figuritas, pero lo vuelvo a abrir para ver por dónde iba. Ya me perdí, aquí cuesta un toque verlas. Y bueno, ya estaba avanzando aquí. Entonces vean que usamos señales genéricas. Entonces, por ejemplo, esta es unilateral, y se usa un dibujo cualquiera, como casi una excusa. No se arregló esto, ¿verdad? Es
es una excusa cualquiera, a veces bilateral, vean que esto es bilateral, pero utilizamos cualquier señal, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Que vamos a usar cualquier forma, casi nunca usamos una señal específica en banda base, sino que casi siempre usamos un dibujo genérico, porque usualmente vamos a ver que tenemos procesos de traslación de frecuencia, traslación espectral de frecuencia, donde agarramos estos espectros y los movemos en frecuencia. Entonces usamos esas formas ahí genéricas. Entonces eso que lo tomen en cuenta, porque a veces les confunde, ¿verdad? Que y le preguntan a uno, ¿pero de dónde sacó ese espectro? No, no lo sacamos de ningún lado, simplemente propusimos un espectro genérico y decimos, sí, ese espectro genérico lo vamos a mover para un lado y para el otro, pero es absolutamente genérico. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Está fatal esto, regálame un segundito para cerrar el programa y volverlo a abrir. Ya saben que la vida de un ingeniero y su formación ingenieril es un 90% aprender a reiniciar programas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí. Eh, porque no sé por qué también me dio problemas del teclado. Mi compu ya está pidiendo descanso, yo creo. Está pidiendo reinicio. No, sí, bueno, pero un reinicio total de hardware, ¿verdad? Es más duro. El reinicio de hardware. Regálame un segundo para. Ups, ups, no me quiere abrir. Lo abre. Parece que le hice peor. Está pidiendo un reinicio heavy de sistema, ¿verdad? No sé qué pasó. Uso rebelde. Santa. Ahora reiniciarlo desde otro lado. ¿Ves? Escucha, se me fue el Zoom. Se cerró el Zoom. Nadie me escucha ahí, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos, Robert. Sí, ¿Sí profe, me se escucha. escuchan? Ujú. Ok, no sé qué pasó con mi pantalla de Zoom, no la veo. Tal vez se minimizó o algo así, profe. Abajo a la derecha no le aparece un icono ahí, para dar clic derecho o algo así. Ah, sí, es que se me ocultó por completo. Gracias. Sí, de hecho con Teams me pasa que lo cierro y cae minimizado yo, pero ¿dónde es que está? Y no sé. Sí, Sí, sí. sí, eso pasó, no sé qué pasó ahí. Hay algo aquí que sí está extraño. Este, que dicha que no dije, que, que no me puse a maldecir a la compu ni nada así, ¿verdad? Porque se hubiera quedado grabado. Pero no sé por qué no me está abriendo la bendita aplicación esta, no me está abriendo el, el documento. No sé qué pasa. Ahora sí, creo que está pidiendo demasiado reinicio. Que Sí, generalmente, si no reiníciela. sí, no, lo que estoy pensando es que reinicie la compu, pero eso no quiero, güey, como está lentita, le toma sus minutos. Tampoco es el reinicio más veloz del mundo. Ajá, ok. Ok, o sea, voy a hacerlo diferente. Entonces, ahí mis disculpas, no sé. Quería arreglar la torta y no, estaba peor el asunto. Pero, entonces, voy a abrirlo desde el PDF, ahí puedo seguir. Lo que pasa es que me gusta más el otro programa porque me ofrece como una interfaz un poquitín más bonita. Ya voy. Okay. Ya casi estoy.
A ver. Ok, para ajustar el color de esto. Aquí sí. Entonces, bueno, voy a ver cómo me va compartiendo. Aquí estoy diferente. Aquí estoy con el PDF. Voy a hacer anotaciones en el PDF. Lo que pasa es que no quedan tan bonitos. Bueno, tampoco es que las otras sean las más bonitas, pero ahí estamos para por lo menos poder cerrar hoy. Entonces, bueno, ahí tenemos esto de las representaciones que les decía. Ahora, algunas características. Señales de audio, video y datos. Y las señales tienen su representación banda base particular, ¿verdad? Sin embargo, bueno, audio de 20 a 20 kilohertz, más o menos. La voz humana es un poco más reducida. Esto es una representación, digamos, real de cómo se ve un espectro de audio, ¿verdad? De una voz, en este caso. Vean que aquí ya en 4000 son componentes bien bajitas. Esta es la señal en el tiempo. Esto viene de MATLAB, ¿verdad? Entonces, como tomar la señal y trabajarla aquí, ¿verdad? Llevarlo acá, hacerle la representación. Entonces, usualmente aquí cerca, bueno, aquí anda un K, está más bajo, ¿verdad? Esto anda aquí como por 500K y ahí va bajando. Entonces ven que la representación real es complicada. Ahora, algunas bandabases, y varían mucho. Por ejemplo, televisión, ¿verdad? El estándar actual, ICDTV, ICDB-T, ¿verdad? Que es el estándar de Costa Rica, es otra cosa, ya esto es digital totalmente. Entonces, su representación ya son canales, son señales, espectros muy cuadraditos y demás, porque son señales que están muy trabajadas para tener incluso formas particulares de espectro. Wi-Fi, por ejemplo, no ve espectros de Wi-Fi que se suelen representar así. ¿A qué voy con esto? Es muy difícil trabajar con señales, con espectros banda base específicos. Es complicadísimo, tirando a no imposible. Digamos, si yo voy a hacer una tesis, ¿verdad? De señales de la voz de, no sé, de un cantante reconocido, ¿verdad? Porque su voz es muy melodiosa y merece estudiar la verdad. De repente sí voy a agarrar el espectro ahí de la señal de voz de Bad Bunny, ¿verdad? Y sus poesías líricas. Y entonces sí, ahí de repente puedo hacer un estudio de su espectro particular, ¿verdad? Y puedo trabajar con eso muy específico para una señal muy particular y que voy a hacer un sistema a la medida, ¿verdad? Pero usualmente eso no ocurre, ¿verdad? Es tanta la variación de unos y otros que generalmente simplemente usamos, como les decía, ¿verdad? A veces espectros se ponen así cuadraditos nada más, a veces usamos un triángulo, pero eso no dice nada, a veces usamos así, ¿verdad? Unas montañitas, no dice nada. El único caso que sí usamos o que solemos utilizar espectros específicos es para un tono, ¿verdad? O sea, para una señal coseno de omega sub 0t, ahí sí. ¿Por qué? Porque es una señal delta, ¿verdad? Entonces, tenemos la señal y decimos simplemente esto está en omega sub 0, ¿verdad? Aquí está en menos omega sub 0, y es la única señal con la que solemos trabajar de manera específica, con números muy específicos y que no es un espectro genérico. Entonces, muchos de los ejercicios están basados en tonos, ¿verdad? En tonos. Recuerden que esto se le dice un tono, ¿verdad? Porque eso viene de la cuestión audible, ¿verdad? Usted agarra un tono de una nota musical, agarra una guitarra o lo que sea, ¿verdad? Agarra la cuerda de una guitarra y la hace moverse. En buena teoría, si el instrumento fuera perfecto, cual tampoco existe, lo que uno vería es una onda senoidal pura, ¿verdad? Y un tono absolutamente puro, una frecuencia específica, un piano o algo así. Entonces, por eso le llamamos tonos a esto. Entonces, los tonos son como el único espectro que sí trabajamos de esta forma. Fuera de eso, no solemos utilizar espectros específicos. Siempre se propone un espectro ahí de mentiritas para trabajar. Entonces, ténganlo claro porque antes no
no se daba uno el chance de explicar esto y uno ve que hay algunas confusiones al respecto. Aquí nada más para video y de manera informativa, ejemplos de anchos de banda para video y cosas que se ven por ahí. Para entender por qué, digamos, el video actual, el video hoy en día todos los videos son prácticamente digitales, ¿verdad? Ya usted no ve ahí al camarógrafo, ¿verdad? Con una cámara, con un cassette, ¿verdad? Como era antes, o las handheld. Yo me acuerdo cuando salieron las Sony, ¿verdad? Que eran así como la máxima tecnología, que usaban un cassette pequeñito, ¿verdad? Y uno decía, wow, este es el mundo de la miniaturización, pero era analógico al final de cuentas. Hoy en día todo es digital. Incluso las primeras digitales que salieron también eran de cinta, porque se grababa digitalmente en una cinta magnética, unos y ceros en una cinta magnética. Hoy en día ya con el teléfono no lo hace, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y cómo se trabaja hoy en día? Y todo el video es al final de cuentas un stream de datos, ¿verdad? Donde se maneja una tasa de datos, data rate, que usualmente es el número de píxeles, la cantidad de píxeles que hay, que son los puntitos, ¿verdad? Se agarra la pantalla y la divide en puntitos, ¿verdad? Entonces cada cuadrito es una representación de color que puede tener, que usualmente se conforma por los colores, la representación de los colores primarios, ¿verdad? Entonces cierta cantidad de azul, de amarillo y, bueno, rojo, verde, ya se me olvidó cuáles son. La tasa de refrescamiento, o sea, cuántos bits por segundo o cuántos colores por segundo se representan. La profundidad en bits en realidad es lo que se llama el número de colores que puede tener, ¿verdad? Entonces, para cada uno, yo lo represento con X cantidad de bits que me da X cantidad de colores, ¿verdad? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, 10 bits, quiere decir que tengo 2 a la 10, que es igual a 1024 colores, ¿verdad? En un punto. Pero hoy en día es mucho más lo que se utiliza. Y bueno, un overhead o una sobrecarga de codificación. Hoy en día eso es lo que se utiliza a nivel moderno, digamos, de transmisión. Y son un stream de datos lo que se utiliza ahí. Entonces, por ejemplo, ahí número de píxeles 1280 por 720, ¿verdad? Entonces eso usualmente es 1280 por aquí, 720 por acá, ¿verdad? Usualmente es mayor el horizontal que el vertical. La tasa de refrescamiento, 30 cuadros por segundo, ¿verdad? 30 veces por segundo, 24 bits, imagínense eso, 2 a la 24 colores diferentes, eso me da mucha fuerza. Y el overhead, ¿verdad? El overhead es la sobretasa, eso es porque se codifica y se le meten códigos de corrección de errores y demás. Entonces, por ejemplo, si tiene un 7% de sobrecarga, entonces tenemos tasas de 720 megabits por segundo, ¿verdad? Por ejemplo, eso para cuadros completos, eso baja con los algoritmos de compresión y demás. Entonces aquí vienen ejemplos, ¿verdad? Cómo se ven para ciertas calidades, ¿verdad? 1200 ahí hasta llegar 4K, ¿verdad? 5K, ya el 8K que se habla. Vean que aquí, ya que las tasas de transmisión son grandísimas, ¿verdad? Muy, muy, muy altas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos anchos de bandas muy grandes. Pero todo al final de cuentas son bits, son transmisiones digitales, son unos y ceros y demás. Entonces, es lo que se utiliza hoy en día. Entonces, ahí como algún dato de alguna referencia como es en el video. Por eso, usualmente para video simplemente son tasas digitales. Eso es lo que se utiliza. Ahora, todo eso era representación banda base, digamos, banda base, que a veces esto está un poco discutible, que es banda base, ¿verdad? Porque banda base es como la representación casi que analógica, ¿verdad? Pero si yo voy a tomar los datos, por ejemplo, de un computador y los voy a transmitir, ya esos datos en banda base ya son digitales, ¿verdad? Entonces, la banda base es digital y depende de la velocidad en que yo lo extraiga. Entonces, a veces es un tanto relativo, pero la mayoría de problemas nosotros parten, digamos, de un caso base, digamos, de una representación
analógica que se digitaliza, se envía, etc. Ahora, representaciones pasabanda. Representaciones pasabanda es más bien la representación de la señal banda base ya modulada, por lo tanto trasladada a una banda de frecuencia superior, óptima para su transmisión. Entonces, esos dos términos hay que trabajar con ellos. Es una representación de alta frecuencia respecto a la banda base, o sea, por lo menos en una frecuencia superior, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en que usualmente banda base pues anda por aquí, ¿verdad? Anda ahí muy bajito, ¿verdad? En la parte baja. En este punto, en el PDF me cuesta más cambiar de colores, ir al menú y todo. Generalmente aquí es donde tenemos banda base, ¿verdad? Ya en una representación mayor es lo que llamamos pasabanda. Esto es importante entenderlo porque, bueno, en el proceso de modulación hacemos traslaciones de frecuencias, nos movemos de banda base a pasabanda. Y también porque existen modulaciones banda base, que son modulaciones que se hacen en la propia banda base. Yo agarro la señal y le hago algún tratamiento para transmitirla, pero en banda base. Y pasabanda es que más bien lo trasladé de frecuencia. Y mucho lo que vamos a hacer es convertir o transmitir una señal banda base en pasabanda. Entonces, a nivel de términos, esto es importante. Pues bueno, hay algunos ejemplos, como se ve, ¿verdad? El espectro de una señal pasabanda, ¿verdad? Bandpass, que se ve así. Aquí se ve, por ejemplo, la traslación de una señal. Después vamos a entrar en detalles de por qué una señal en banda base, cuando la muevo en frecuencia, pues también me aparecen representaciones negativas, y eso tiene que ver precisamente con la representación bilateral de los espectros. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar adecuadamente pues, con calma. Ahorita la idea es ver básicamente lo que es banda base y pasabanda, que lo tengan bien. Estamos en generalidades. Otra generalidad, redes de comunicación. Redes de comunicación, pues, ¿qué es una red de comunicación, verdad? En inglés, un telecommunication network es un conjunto, ¿verdad? De nodos, enlaces, elementos, ¿verdad? Conectados de manera que permiten el flujo de información entre los miembros de la red. Hoy en día, la mayoría de redes, ¿verdad? Se les explicaba en el video, ¿verdad? Está el concepto de redes convergentes. Casi todo está apuntando a redes IP. Es como lo más común, ¿verdad? Que estamos teniendo y es la tendencia. Sin embargo, no quita que haya redes de comunicación todavía diferentes, ¿verdad? Qué sé yo, por motivos de seguridad, por ejemplo, los bancos desarrollan redes de comunicación aparte a veces, para algunas cosas, enlaces privados inalámbricos, ¿verdad? Entonces se extienden, existen, por ejemplo, el estándar LoRa, ¿verdad? Es un estándar diferente, se sale del IP para transmisión de señales de baja potencia, de sensores principalmente, que no interfiera con los datos. A veces hay que salirse de la red IP para no tener los problemas de congestión, ¿verdad? Porque en las redes IP, al meter algo en redes IP, el problema es que hay mucha congestión, ¿verdad? Y a veces los datos se atrasan. ¿Qué se supone? Que con las redes, con el 5G, ¿verdad? Va a cambiar, pero para eso todavía falta que todos estemos vacunados y nos activen el chip 5G, ¿verdad? Entonces, falta para que el 5G sea una realidad absoluta. A nivel de Costa Una Rica. pregunta. Sí. Digamos, una vez que el 5G ya esté como más habilitado, digamos, como al uso público, ¿usted cree que, por ejemplo, estándares como LoRa sean pues, inutilizados o cambiados, tal vez? Yo pensaría que tal vez puedan ser ya absorbidos en redes IP, porque, digamos, LoRa
se ha creado para evitar eso, ¿verdad? Tener una red aparte y demás. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil fiarse hoy en día de las redes IP, ¿verdad? Para aplicaciones de tiempo real, sobre todo. Es complicado. ¿Por qué? Porque hay congestión. Aquí se mueve un poquito la tierra y todo el mundo empieza a usar las redes y se congestionan. Y hay atrasos significativos dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Entonces necesitamos redes aparte. Redes aparte que no dependan de eso, que no dependan de que si un enlace se cae o algo así. Una de las promesas del 5G es lo que se llama ultra baja latencia. Es una de las promesas ahí, o sea que la latencia va a ser tan baja que los retardos de transmisión de un nodo a otro, ¿verdad? Desde un punto hasta otro, van a ser tan bajos, ¿verdad? Que va a posibilitar lo que se llama tiempo real, ¿verdad? Real time. Real time se supone que va a ser una realidad casi, ¿verdad? O sea, yo nunca puedo hablar de real time absoluto, porque aunque tuviera un enlace directo, pues le toma mínimo, tiene que viajar a la velocidad de la luz para ir de un lado al otro, ¿verdad? Pero más o menos ya va a posibilitar esto. Si eso se da, mi opinión es que sí hay una buena posibilidad de que estándares que son aparte, precisamente para evitar los problemas de congestión que pueden haber, los retrasos significativos, podría ser que sean absorbidos ya por redes como cuando está el 5. Opinión personal, sin garantías de nada, ¿verdad? Y si eso no se cumple en el futuro y dicen que yo lo dije, me voy a quitar y lo voy a negar. No, mentira, ¿verdad? No, nada más creo que es una posibilidad. Entiendo. Gracias, profe. Okay, bueno. Entonces, bueno, y ahí tenemos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y tradicionalmente muchos tipos, ¿verdad? De redes, ¿verdad? Datos, video, audio, sensores, etcétera, ¿verdad? Se implementaban redes para cada cosa. Antes eso era así. Yo me acuerdo, ustedes ya casi que han nacido en las redes IP. Yo me acuerdo cuando uno veía instalaciones, ¿verdad? Bueno, estaban los datos que sí eran redes IP, se tiraban redes de video totalmente coaxial, ¿verdad? Solo para video, y había un grabador de video en cinta de VHS, ¿verdad? Y eso, de la única manera de acceder era buscar el video, ¿verdad? Audio también, se hacían redes de audio totalmente aparte, de transmisión de TV, ¿verdad? El teléfono era aparte, incluso el celular era una red aparte de la telefonía fija. Y durante mucho tiempo aquí en Costa Rica era difícil, o el ICE tuvo problemas cuando el ICE era el único operador para comunicar las dos redes, porque habían comprado la celular de una marca y la telefonía fija era de otra marca. Fue cuando estaba la celular Alcatel, la telefonía era el Siemens, que eran tecnologías aparte y necesitabas un equipo particular para poderlas comunicar. Redes de sensores eran aparte. Hoy en día todo tiende a ser IP, pero hay algunas cosillas que están aparte, como les decía, ¿verdad? Hoy en día casi todo tiende ahí, ¿verdad? Entonces se habla de redes convergentes. Vamos a ver qué ocurre. Es más fácil que todo sea convergente, ¿verdad? Porque todo es más fácil. Es más sencillo, ¿verdad? Entonces se habla mucho de ese concepto de redes convergentes, que todo sea IP. Pero bueno, nada más tener ahí el concepto de redes. Otro concepto importante, terminología que tienen que conocer. Ya con estas definiciones creo que casi que iremos cerrando. Topología. ¿Qué define lo que es una topología? La forma en que se interconectan diferentes dispositivos de una red, ¿verdad? Entonces, siempre que uno escucha eso, ¿verdad? Tiene que ver que es un diagrama, usualmente una topología, que me dice cómo están interconectados. Entonces, se habla de topologías físicas y lógicas. La primera es la conexión mediante medios de transmisión, ¿verdad? ¿Cómo está cableado el asunto? Las lógicas son estrategias de acceso entre dispositivos, y eso es una diferencia. Esto es como un diagrama clásico, digamos, de diferentes topologías, usado durante mucho tiempo. Topologías tipo anillo, así circular, ¿verdad? Los datos van pasando de uno al otro. Topologías tipo malla, que se hace alguna mallita ahí, se cierre y algunas conexiones.
topología tipo estrella, un elemento central que le da comunicación a los demás. Esta es la base de las redes IP hoy en día, donde el centro es un switch y todos los dispositivos alrededor, digamos, eso es lo usual. Topologías totalmente conectadas o también full mesh, se le llama malla total, todos contra todos, ¿verdad? La mejor topología en términos de que no dependemos de ningún dispositivo. Por ejemplo, en la topología estrella, si se me va el elemento central, se cae la comunicación, ¿verdad? Aquí no, aquí si se cae uno, solo se va el de comunicación, pero esto cuesta mucho, ¿verdad? A nivel de económico, tener conexión así es muy cara. Entonces, generalmente se usa solo como para equipos críticos, ¿verdad? Cuando tengo 5 equipos críticos y necesito que estén siempre conectados y que si se cae uno, los demás, nadie sufra, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, 5 en un arreglo de servidores de una red, ¿verdad? Entonces tengo 5 equipos y ahí tengo una interconexión. La línea o también el bus, no mentiras. Se me fue aquí, se me confundieron el asunto. La línea es como un anillo, pero sin dar la vuelta, ¿verdad? Eso es tanto el anillo como este tienen la desventaja que los datos tienen que ir pasando de uno al otro, ¿verdad? Estas son tecnologías viejas, ya eso ni se usa, pero en algún momento era así la comunicación. Entonces, para hacer llegar desde aquí hasta aquí, había que irlo pasando de uno al otro. Aquí también, ¿verdad? Y era todavía en todas unas estrategias de comunicación. Árbol, ¿verdad? Es como poniendo como una estrellita aquí, ¿verdad? Y aquí otro. Y bus era una transmisión donde yo ponía algo en el canal y todo el mundo escucha. Todo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces, cuando son físicas, las topologías es el cable, ¿verdad? Como así. Y la topología lógica no precisamente es igual que la física. Por ejemplo, yo podría tener un fully connected, pero que la comunicación lógica sea tipo anillo, por ejemplo. Podría ser, ¿verdad? O sea, yo tengo el hardware conectado así, pero yo decido que la lógica de comunicación sea anillo. O sea, que cuando yo quiero pasar información de aquí a aquí, primero tengo que pasársela a este, de este a este y de este a este. Podría ser, ¿verdad? Hoy se pueden hacer muchas cosas a nivel de software, ¿verdad? Limitar la forma en que se comunican. Entonces, a veces uno ve en redes de comunicación una topología física que no coincide con la topología lógica, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, a niveles de redes se usa un switch. Entonces yo tengo el switch, tengo la conexión ahí de dispositivos del switch, ¿verdad? Pero a nivel de acceso lógico, yo hago subredes. Entonces, esto es una subred, entonces solo estos dos se hablan entre ellos y no se pueden hablar entre ellos. Entonces, lógicamente, en realidad son como dos islas, ¿verdad? Entonces, el dibujo lógico implica que esto es una red separada de esto, aunque físicamente estén así. Esas son divisiones que se hacen por hardware. Entonces, bueno, conozcan el término de topología, es relevante. No es el estudio de los topos por aquello, ¿verdad? Y entender que hay topologías lógicas y topologías físicas y no siempre coinciden. Eso ahí es relevante. Digamos, lo usual antes es que eran iguales, pero no tiene que cumplirse siempre. Más bien hoy en día casi siempre es diferente. Y el otro término, arquitectura de red, ¿verdad? Cuando uno le habla de arquitectura de red, ¿a qué se refiere? Bueno, y es el diseño total de una red, ¿verdad? Existe el puesto de arquitecto de red. Un arquitecto de red es alguien que me diseña una red, ¿verdad? Entonces, la arquitectura de red es un marco de referencia, ¿verdad? Que especifica los requerimientos de sus componentes, los principios de operación, el marco lógico, los equipos, ¿verdad? Entonces, cuando se va a hacer una red, que se necesita un arquitecto. Yo recuerdo que cuando se dio la apertura aquí de los operadores celulares, de aquí, como el mercado era solo del ICE, los únicos arquitectos de red que habían, que eran poquísimos, estaban en el ICE. Y a veces, dependiendo de la tecnología, ni siquiera habían arquitectos para algunas cosas porque se subcontrataban. Como les decía, la red celular era Alcatel, ¿verdad? Entonces, cuando se vende el paquete, Alcatel manda a su arquitecto francés y que diseñara. Entonces aquí no habían arquitectos. Entonces cuando se da la apertura y viene claro Movistar, recuerdo que ellos tuvieron que traer arquitectos de red de otros lados, ¿verdad? Porque aquí no había nadie que diseñara redes. Los poquitos que podían saber estaban en el ICE y
jamás los iba a dejar ir el ICE y menos los iba a facilitar, ¿verdad? Para que diseñaran las redes de la competencia. Entonces tuvieron que traer gente de afuera. Bueno, y un arquitecto de red diseña arquitecturas. Entonces, ¿qué es? De que visualiza, ¿verdad? ¿Cuáles son los equipos principales? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos, verdad? Eso es todo lo que se llama arquitectura. Hoy en día se hablan de arquitecturas básicas 5G, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama una arquitectura de red. Es ese diseño a nivel macro de cómo es una red, ¿verdad? El núcleo, el internet, los proveedores, todo ese tipo de cosas. Es parte de lo que se maneja. Profe, Sí. porque habla como en el pasado, digamos, de que había que traer arquitectos de red. O sea, la carrera también contempla, o sea, electrónica o una maestría o un doctorado contempla que uno pueda ser arquitecto. En realidad, digamos, no hay, que yo sepa, nunca lo he visto, y algunos programas hemos revisado internacionales inclusive, una carrera que te prepare a ser arquitecto de red. Generalmente el que es un arquitecto de red es alguien que a base de experiencia se le llama ya que es un arquitecto de red. Ahora, a nivel del país, digamos, ya yo sé que ya hay gente con conocimiento que podría tal vez considerarse arquitecto de red. Como les digo, como no hay un título, es difícil decir, eso es un arquitecto, ¿verdad? Es algo que te lo da más la experiencia. Por conversaciones que he tenido con egresados, hay gente que trabaja en Huawei, yo sí sé que, digamos, conforme la red va creciendo, de a veces para crecer y, digamos, dar servicio en una nueva comunidad que no había, tienes que incorporarlo a la arquitectura de la red, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ahora vas a dar señal en, no sé, en Puerto Jiménez, en el sur del país, ¿verdad? Entonces tienes que agregar un nodo y demás. Entonces, poco a poco hay gente que va, popularmente podríamos decir, echando colmillo, ¿verdad? Y va entendiendo cómo funciona, porque en el mantenimiento hay que entenderla y le dan la oportunidad de tomar decisiones. Y yo diría que al día de hoy sí tienen que haber arquitectos de red, ¿verdad? Que ya toman decisiones de ese tipo, ¿verdad? Entonces yo diría que sí hay. Ahora, esto ya es algo que lo da mucho la práctica, ¿verdad? Como les digo, yo no he visto carreras que den eso, ¿verdad? Como tal. Sí sé que hay gente egresados de electrónica que se han ido por esa parte más de redes y demás, y que podría ser que ya algunos sean arquitectos, pero es una cuestión más de calle, creo yo, ¿verdad? Que se obtiene. Pero yo sí diría que hoy en día sí pueden haber arquitectos en Costa Rica. Que lo que pasó es que cuando se dio la apertura, sí recuerdo que haber escuchado de gente que fue contratada ahí por Claro y así, y dicen, hombre, hubo que traer a un maje ahí de Colombia, recuerdo que decían que habían traído algunos colombianos a diseñar las redes de Costa Rica, porque tampoco había tiempo de capacitar gente, ¿verdad? Entonces, yo diría que hoy en día sí puede haber gente que haga arquitectura, el que hace una arquitectura es un arquitecto de red. Listo, listo, gracias, profe. Ok, se nos fue el tiempo, ya me pasé un segundo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consultilla? O consulta, perdón. Tengo la mala costumbre a veces de poner las cosas en diminutivo y ya me lo han hecho señalar que a veces suena muy despectivo, entonces consultilla suena feo, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Bueno, la próxima clase terminamos esta parte que es introducción. Faltan algunas cosillas, medios de comunicación. Espero haber arreglado ya mi problema en la compu. Y nos vemos el jueves. Esta parte es así como muy introductoria. Entonces ya la cerramos el jueves y vamos totalmente al día con el curso y demás. Entonces, si no hay nada más, pues que pasen bonito día y nos hablamos el jueves. Que estén muy bien. Dice, profe, por hoy, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Se cuidan. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.